Pues buenos días y muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, me van a permitir que traslade todo el cariño, que traslade el pésame al consejero de Hacienda, al consejero de portavoz. Falleció ayer su padre y trasladarle todo nuestro cariño. Por eso estoy yo hoy aquí en sustitución del consejero de Hacienda y portavoz por el fallecimiento de su padre. Comparezco para dar parte de los acuerdos del Consejo de Gobierno, empezando por la Consejería de la Presidencia. En primer lugar, la Junta apoya la organización del tercer Congreso Internacional de Casas Regionales de Castilla y León en el exterior, que se celebrará en Burgos entre los días 16 y 18 de mayo. Congregará a 140 centros de la comunidad en el exterior y recibe una subvención de 120.000 euros. El anterior congreso fue en el año 2023 en Salamanca y ahí se estableció el compromiso del Gobierno autonómico para organizarlo cada 2 años. De ahí la organización de la tercera edición en el 2025. Respecto a la Consejería de Industria, se financia con 450.000 euros la contratación de 10 agentes de comercio interior para dar impulso al comercio rural en colaboración con las Diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo. Esta línea de ayudas de nueva creación pretende dar un impulso a la red de agentes de comercio interior y persigue el doble objetivo de dinamizar el comercio en los municipios rurales y, por otra parte, fomentar el empleo local mediante la contratación de personas en situación de desempleo. El papel que desempeñarán es clave en el apoyo y la identificación de las necesidades del comercio dentro del ámbito rural. Por parte de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, la Junta ha acordado instar al Gobierno de España para que apueste por la candidatura de León como sede del Centro Nacional de Ciberseguridad, que completaría el ecosistema digital propicio con otros organismos y empresas ya instalados. Declaramos el apoyo a la ciudad de León para que sea designada como sede del Centro Nacional de Ciberseguridad. ¿Por qué León? Frente a otras candidaturas, por las oportunidades que ofrece este territorio, donde ya se ubica el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, que depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y también el SKAILE, el Centro de Supercomputación de Castilla y León, que junto a las empresas tecnológicas conforman el ecosistema propicio para seguir impulsando el sector de la ciberseguridad. De esta manera, León ha demostrado ser un semillero de talento tecnológico y digital. La Universidad de León ha sido fundamental en la formación de profesionales altamente capacitados en áreas relacionadas con la ciberseguridad. Además, la ciudad cuenta con un ecosistema de empresas tecnológicas y startups que colaboran estrechamente con la universidad, lo que crea un entorno propicio para la innovación y el desarrollo continuo en el ámbito de la ciberseguridad. Por parte de la Consejería de Sanidad, se autoriza el convenio de colaboración con Castilla-La Mancha para dar atención sanitaria a las zonas limítrofes del Valle del Tietar, en los ámbitos asistenciales de atención especializada, urgencias, emergencias y transporte sanitario, así como la gestión del conocimiento, investigación e historia clínica electrónica. Esto beneficiará a las casi 30.000 personas que viven en la zona del Valle del Tietar. Una vez que se ha autorizado este convenio, los siguientes pasos es la firma por parte de las dos comunidades, de los presidentes de las dos comunidades, la remisión a las Cortes y, una vez que se ha ratificado, a los 60 días entraría en vigor. De la misma manera, Sanidad destina 2,6 millones de euros
para suministros en los complejos asistenciales de León y Palencia. Es diverso material, víveres, equipos de limpieza o válvulas. Se apoya también por parte de la Consejería de Sanidad con 65.000 euros a la Federación Española de Enfermedades Raras y a la Federación de Parkinson de Castilla y León. La primera de ellas recibirá 40.000 euros. Con este importe se colaborará en el desarrollo de los servicios y actividades de la asociación. Además, esta subvención servirá para implementar un mayor número de acciones de sensibilización. La Federación de Parkinson de Castilla y León recibirá 25.000 euros con los mismos fines. La Junta financia también los estudios de la Universidad de Salamanca sobre radioactividad en el agua de consumo humano, a través de la concesión de una subvención por importe de 80.000 euros, con el fin de financiar los gastos derivados de estos estudios dentro del ámbito de la salud pública en relación con la determinación de radioactividad en muestras de agua para el consumo humano. En el caso de la Consejería de Educación, se ha aprobado que las universidades públicas reciben 117 millones de euros para financiar el segundo trimestre de este año. Con esta cantidad harán frente a los gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de abril, mayo y junio. La Junta de Castilla y León realiza importantes aportaciones dinerarias que sufragan los gastos derivados del personal y todos aquellos conceptos en los que incurren estos centros de educación superior para su correcto funcionamiento, tanto en la vertiente docente como en la vertiente investigadora. Este es el segundo pago de los 4 que se realizan anualmente. De la misma manera, la Consejería de Educación nos ha informado sobre el desarrollo del Plan TECUE 2024-2027, que tiene un presupuesto de 10 millones de euros para apoyar la transferencia de conocimiento de la universidad hacia la empresa. La Consejería ha detallado en el Consejo de Gobierno los resultados obtenidos hasta ahora dentro de este plan de transferencia de conocimiento. Se han desplegado ya acciones e iniciativas por valor de 2,5 millones de los 10 contemplados inicialmente, y este plan ha permitido la creación de 163 prototipos con la implicación de 132 empresas de la comunidad y el asesoramiento por parte de la Administración autonómica a 1.685 emprendedores. También de la Consejería de Actuación hemos aprobado más de 1 millón de euros destinados a la mejora de la eficiencia energética del IES La Merced, en Valladolid. El plazo de ejecución de esta obra será de 3 meses y las principales líneas de intervención es la implementación en las fachadas que dan a la vía pública de un sistema de aislamiento térmico, sustitución de ventanas, incorporación de una marquesina en el acceso principal, mejora de la accesibilidad y la instalación de una cubierta en el gimnasio. En el caso de la Consejería de Cultura hemos aprobado 300.000 euros destinados para acciones culturales y de promoción turística de la Semana Santa en Castilla y León. Esta cantidad va destinada a las cofradías, hermandades, coordinadoras de cofradías y hermandades y juntas de Semana Santa de varias de las localidades en que esta celebración está declarada fiesta de interés turístico de carácter internacional, nacional o autonómico. Estas ayudas tienen como objetivo financiar las actividades de promoción de la Semana Santa en 2025 para potenciar su carácter no solo cultural y no solo religioso, sino también como una experiencia turística. Y, por último, dentro del orden del día, se ha aprobado
por importe de 130.000 euros una subvención para financiar el funcionamiento del Centro de Tecnificación Deportiva de Soria, a la Fundación que gestiona el Centro de Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva, como les decía, en Soria, para poder financiar el funcionamiento del Centro de Tecnificación Deportiva. En dicho centro se realizan programas de perfeccionamiento, competiciones y concentraciones deportivas. Fuera del orden del día, hemos acordado remitir en la Junta, en el Consejo de Gobierno celebrado por la Junta de Castilla y León esta mañana, remitir a las Cortes de Castilla y León la comunicación para que se celebre el debate sobre la política general de la Junta de Castilla y León al amparo de lo establecido en el artículo 149.1 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León. Las fechas que se han solicitado es que sea el 26 y el 27 de marzo. ¿Por qué la celebración ahora? Porque justamente este mes, el 10 de marzo, se cumplen 3 años de la constitución de las Cortes de Castilla y León. Es un buen momento para hacer balance de las actuaciones, de las distintas medidas que se han puesto en marcha. Pero también queda por delante un año para poder poner en marcha, para poder realizar las diferentes propuestas que se realicen en ese debate de política general. Se trata de buscar ese acuerdo político, esa mano tendida a los grupos y de seguir pensando en Castilla y León y poner nuevas iniciativas en marcha que puedan ser fruto de ese debate a lo largo del año que nos resta de legislatura. El presidente ha hablado con el presidente de las Cortes esta mañana para comunicarlo y hemos hablado también con el principal partido de la oposición, con el Partido Socialista. El presidente ha intentado contactar con el secretario general y yo he hablado con el número 2, con Daniel de la Rosa, precisamente para trasladarle que hemos solicitado que se celebre este debate. Y como último punto, fuera del orden del día, se ha procedido también al nombramiento como directora general de Salud Pública de Cristina Granda Castro, licenciada en Veterinaria por la Universidad de León, funcionaria del Cuerpo Nacional de Veterinarios de la Administración General del Estado desde 2008 y coordinadora de servicios de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad. Estos son los acuerdos que se han adoptado esta mañana en el Consejo de Gobierno y quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan a bien formular. Sí, yo tengo 3 preguntas. Argumenta la solicitud de la celebración del debate de política general en que se cumplen 3 años de la legislatura. No sé si este adelanto se podría interpretar como un posible adelanto electoral por las fechas. Esa por un lado. Luego, por otro lado, me gustaría que nos hiciera una valoración de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha condenado a la Junta a pagar a Comisiones Obreras 1,3 millones de euros por la subvención nominativa. Ayer una procuradora del PP dijo que este pago era consecuencia de la nefasta gestión de Vox al frente de la consejería con la anterior coalición. No sé qué tienen que decir a esto. Y sobre el acuerdo con Castilla-La Mancha sobre el Valle del Tietar, hay una plataforma que pide un hospital en el Valle del Tietar y dice que este acuerdo no cumple con todas las demandas sanitarias que existen en la zona. No sé si la Junta se ha planteado en algún momento atender a la petición de esta plataforma o se plantean alguna solución más amplia. Gracias. A ver, respecto al debate, el debate se celebra siempre en este periodo de sesiones y lo que se quiere con el debate, como ya he indicado, es cuando se cumplen 3 años del inicio de la legislatura, el hacer balance y
queda un año de legislatura. Por lo tanto, que las medidas que se aprueben se puedan poner en marcha. De ahí la solicitud para celebrarlo en estas fechas. Con respecto a la valoración de la sentencia, nosotros respetamos, lo hemos dicho siempre, las sentencias o las diferentes resoluciones judiciales. Todos conocen las discrepancias que había entre la Consejería en su momento de Empleo y, en este caso, los sindicatos. Eso está superado. El año pasado, en noviembre, se procedió al pago de la subvención, a través de una subvención directa, de las cantidades que les correspondían perdonadme, derivados de la participación institucional y del ejercicio de sus funciones, y eso es lo que se está haciendo, el respeto a todas las sentencias. Y respecto al convenio, el convenio es más amplio de lo que existía, tiene una duración de 4 años prorrogables por otros 4, incluyendo los 2 niveles asistenciales, tanto la atención especializada y la asistencia sanitaria urgente, incluido el transporte sanitario. Se incluyen las prestaciones previas, asistencia al parto, ingresos programados y consultas externas en las especialidades de endocrinología, neurología, neumología, reumatología y oncología médica, incluida la asistencia en hospital de día oncológico y la atención sanitaria urgente, y se han incrementado las siguientes especialidades respecto a lo recogido en el anterior protocolo: obstetricia, cardiología, nefrología, todas las asistencias derivadas de las urgencias, especialmente traumatológicas, cardiológicas y neurológicas, que precisen un especial abordaje y seguimiento posterior, así como los procesos con ingreso hospitalario y las técnicas y procedimientos atendidos en centros, servicios y unidades de referencia. Por lo que se refiere a la asistencia hospitalaria urgente, el acuerdo incluye la atención al parto y de patologías como código de ictus, código infarto y casos de politraumatizado grave. Por lo tanto, se amplían las prestaciones, se amplían las coberturas que se dan, y esperemos que tanto las firmas como el paso por las Cortes y la entrada en vigor sea lo más rápidamente posible. Pero pese a esa ampliación, sí que insiste la plataforma Valle del Tietar en que no es suficiente. No sé si en algún caso la Junta se plantea iniciar los trámites para ubicar un hospital que cubra esa zona sanitaria. Bueno, la Junta lo que se plantea es dar la mejor atención, en este caso a las personas que viven en el Valle del Tietar, y lo más rápidamente posible. Para eso se está firmando este convenio. Se amplían las prestaciones, se amplían los servicios que se le dan y se dan a través de los centros más próximos al Valle del Tietar en este caso. Sí, buenos días. En relación a la sentencia, yo quería saber si la Junta tiene pensado recurrirla, no recurrirla. Ayer vos pedía que se presentara un recurso de casación. El PSOE les decía que no se recurrieran. ¿Cuál es, en este caso, la posición de la Junta? ¿Si se asume tal cual o se está pensando en recurrirla? Y en el caso de las costas, ¿quién tendría que pagarlo? Y si fue una actuación de una consejería que dirigía vos, pero al final el TSJ condena a la Junta de Castilla y León. No sé si piensan que hay que asumir alguna responsabilidad. Respecto al recurso, sin haber dado tiempo a estudiar la sentencia en profundidad, la primera valoración que nos están haciendo los servicios jurídicos es la recomendación de no recurrirla. Ya les digo, sin haber entrado al estudio de lo que es la propia sentencia en profundidad. Como les decía, el año pasado, en noviembre del 2024, ya se abonó la cantidad que les correspondía a los sindicatos
a través de una subvención directa, en este caso. Sí, buenos días. No, simplemente había... sí. Como les estoy diciendo, se ha abonado ya la cantidad a los sindicatos y ustedes conocen las discrepancias que había dentro del Gobierno entre las consejerías de empleo, la Consejería de Empleo en este caso, y los sindicatos. Sí, entonces están de acuerdo en que esta sentencia, como dijo la procuradora ayer en las Cortes, es consecuencia de la nefasta gestión de Vox en el Gobierno, según apuntó ella. Me gusta ser respetuosa con el ámbito de las Cortes y lo que se dice en el ámbito de las Cortes, y al respecto de la sentencia es lo que les puedo comentar. Sí, buenos días. Esta tarde se concentran en varias ciudades de Castilla y León los trabajadores sociales y varios educadores sociales también por el asesinato de una educadora social en Extremadura. Reclaman más recursos para hacer su trabajo. No sé qué mensaje se le da, que da la Junta a estos trabajadores y, bueno, para que no se pudiese, si se cuenta con los recursos necesarios para que situaciones así no ocurran aquí. Gracias. Bueno, pues en primer lugar me van a permitir trasladar todo el cariño a la familia de la educadora asesinada, en este caso en Badajoz. El modelo de Castilla y León no es el mismo modelo que en Extremadura. Nos lo han oído decir muchas veces. Perdón. Es un sistema que tiene los centros más grandes de reforma, como puede ser en este caso el Zambrana, y que tiene los centros, los pisos. Me van a permitir que les diga bien el nombre para que no haya... error. Son de convivencia, de cumplimiento de medidas de convivencia en grupo educativo. En el caso de Castilla y León son 6 los pisos que hay. Actualmente están 32 menores en esos pisos y hay 35 profesionales. Los protocolos de actuación se revisan de manera continua, de manera permanente, con las distintas entidades que en este caso gestionan estos centros. Precisamente la semana pasada salía publicado el incremento de financiación por parte de la Junta de Castilla y León para estos centros. Se pasaba de una financiación para todos los centros de menores en general, también para estos, de 1.643.000 euros al año a 1.788.000. Era un incremento prácticamente del 9%. ¿Para qué? Precisamente para seguir mejorando las condiciones laborales de los trabajadores o aquellos aspectos que se puedan necesitar. Es muy importante señalar que es un juez, que son las medidas judiciales las que determinan que los menores tengan que ir a estos centros o tengan que ir a un centro de reforma, como puede ser el Centro Zambrana. Se va dando permanentemente información a la Fiscalía y en caso en que los jóvenes cambian la conducta, por ejemplo, o no se adaptan a las medidas educativas, se le da traslado también judicial para que, si lo consideran oportuno, puedan cambiar el régimen, en este caso, de estos menores. Desde luego, como no puede ser de otra manera, nos preocupan los menores y nos preocupan los trabajadores que están con ellos, las personas que están con ellos. Dialogamos con ellos habitualmente, dialogamos con las entidades que prestan estos servicios y, desde luego, vamos a seguir haciéndolo y adaptando los protocolos que se consideren necesarios.
Consejera, y en este caso, ¿se podría dar lo que ha pasado en Badajoz o no? Porque cuando dice que el modelo es diferente, ¿en qué sentido? Los pisos supongo que serían similares. Y luego también me gustaría preguntarle por las agencias de viajes y la adjudicación de los viajes de los 60. Independientemente de que el pliego sea así, no sé si van a analizarlo, a valorar lo que piden las agencias de viaje para que sea más amplio y puedan acceder más. Ellos se quejan de que los avales que se solicitan son excesivos y que ya simplemente para constituirse como agencia de viaje en Castilla y León se les pide un aval de 100.000 euros, como en otras comunidades autónomas. Y también alegan que en otras autonomías este tipo de viajes sí que tienen más acceso y los avales son menores. Gracias. A ver, respecto a los centros aquí, como le decía, tienen muy poquita ocupación. Estamos hablando de 39 plazas en 6 centros con 35 profesionales. En este caso, están destinados no a reforma, sino a cumplimiento de medidas de convivencia en grupo educativo. Y ante cualquier cambio de conducta que se pueda producir, se da traslado judicial para que sean los jueces, precisamente en protección del menor, pero también de las personas de su entorno, los que determinen si continúan en esos centros o pasan, en este caso, a centros de reforma o a centros de otras características. En este caso, respecto al tema de las agencias de viaje, en primer lugar, decir que el procedimiento que se sigue es similar al establecido en la Ley de Contratos del Estado. Nosotros, en este caso, la Junta de Castilla y León no aporta dinero, los viajes lo pagan los usuarios, por lo tanto, el proceso que hacemos para selección de los mismos es totalmente transparente, totalmente abierto a cualquier empresa que se quiera presentar, independientemente del tamaño de la empresa. Desde el Club de los 60, en este caso, lo que se hace es diseñar una serie de viajes para las personas mayores, unos viajes que sean seguros, es nuestro mayor objetivo, primar la seguridad de las personas usuarias de esos viajes, primar la calidad. De hecho, cuando se diseñan los diferentes viajes, participan también representantes, en este caso, de las personas mayores. A partir de ahí, las condiciones son las mismas para cualquier empresa que se quiera presentar. En el caso de las empresas más pequeñas o en el caso de las empresas medianas, hay la posibilidad de que vayan de manera individual o de que puedan ir formando una UTE varias empresas. El modelo es totalmente diferente al que se realizan otras comunidades. Hay comunidades, por ejemplo, que exigen que las empresas que se presenten tengan 35 oficinas en su comunidad. Aquí hay unos requisitos, hay unas características que apuestan, como les decía, sobre todo por ir mejorando el programa, por la seguridad de los usuarios, por dar un servicio de calidad y se piden unos avales. ¿Por qué se piden unos avales? Imagínese un viaje a Nueva York que falla un vuelo y las personas mayores no pueden regresar, por ejemplo. Hay que abonar unos hoteles, hay que abonar una estancia, hay que sacar unos nuevos billetes y la agencia debería de hacerse cargo de esos gastos. Si la agencia no se hiciera cargo de esos gastos, se tiraría del aval. Por eso son necesarios los avales en función del número de personas y de las características de los vuelos. Lo mismo que si ese viaje se realiza por Europa, se realiza, por ejemplo, a Italia, a la Toscana. Cualquier incidencia que pudiera surgir en el viaje
no la tendrían que asumir los usuarios del mismo, sino la tendrían que asumir las agencias. Si la agencia dice que no la asume, se ejecutarían los avales. En los viajes participan ahora mismo empresas de Castilla y León y empresas que tienen oficinas en Castilla y León y que dan trabajo a un número importante de personas. Estamos hablando de agencias como el Corte Inglés o como Viajes Halcón, que han sido beneficiarias de estos viajes. Y se pide un personal mínimo. Una de las personas que se solicita es para que vaya en los viajes con las personas mayores, más allá del guía que siempre va, de manera que si surgen incidencias relacionadas con el propio viaje se puedan solucionar, y luego que haya personas que puedan atender las diferentes dudas que surgen por parte de las personas mayores cuando van a formalizar estos viajes. Como les digo, el procedimiento es totalmente abierto, totalmente transparente. Las agencias pueden participar o bien de manera individual o bien en una UTE. Y por parte, en este caso, de la Dirección General de Mayores, hay reuniones con ellas y se seguirá trabajando en mejorar el programa. Pero es importante decir que lo que queremos es garantizar la seguridad de las personas mayores. Por eso confían en nosotros. Por eso cada año hay más solicitudes para el programa. Vamos incrementando las plazas, pero cada año hay más solicitudes para el programa. Y el programa del año siguiente se diseña en función de la valoración que los propios usuarios hacen del mismo. Sí, perdón, es que no me ha quedado muy claro sobre los centros de los que hablábamos antes, centros de jóvenes con problemas. Hablaba de 39 plazas en 6 centros. ¿Son 39 pisos o...? No, en Castilla y León no hay pisos. Sí, son 6 pisos que en total tienen 39 plazas, los 6 pisos, sumadas las de los 6 pisos. No que no tiene una medida judicial, que el juez los ha derivado a ese recurso en lugar de derivarlos a un centro de reforma. Están ahí por derivación judicial, precisamente. Y esto ya por desconocimiento. Según el protocolo en Castilla y León, estos 35 profesionales que trabajan en esos 6 pisos hacen turnos de 2 en 2, ¿pueden estar uno solo por la noche o cómo va? Pues ahora mismo desconozco el funcionamiento de cada uno de los centros. Entiendo que también depende de la ocupación que tengan los centros en cada momento. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas en la sala, vamos a abrir, como siempre, el turno con los compañeros que nos siguen desde otras provincias. Lo iniciamos en Soria, con Soria Noticias y con Encarna Muñoz. Cuando quieras, Encarna, adelante. Hola, buenos días. Ha expresado que el modelo de Castilla y León no es el mismo que el de Badajoz, pero los profesionales de estos centros de protección insisten en que conviven con la violencia a diario y que si se da, por ejemplo, una agresión, el profesional puede denunciar esta agresión, pero que tiene que seguir conviviendo con el menor porque un juez no decide de forma inmediata. No sé si hay alguna forma de cambiar esta situación, o sé que estamos hablando de menores y que hay que tener un especial cuidado con ellos, pero no sé si hay alguna forma de proteger a los profesionales. Y, en segundo lugar, la localidad soriana del Burgo de Osma ha solicitado a la Junta que legisle sobre los pisos turísticos para poder regular este sector en el municipio. No sé cuáles son los planes del Ejecutivo en este sentido. Muchas gracias. Gracias. Sí, respecto al tema de los pisos, como le decía, son las medidas judiciales las que tienen que determinar si el menor es trasladado o no es trasladado. A lo mejor una medida judicial puede tardar más tiempo, pero será
igual que está el tema judicial, el traslado judicial, se informa permanentemente a la Fiscalía de cualquier actuación que ocurre con los menores. Los menores pueden ser, dentro del mismo sistema, trasladados de centro o se pueden implementar las medidas de seguridad si así lo reclaman los profesionales de los centros. Como les digo, estamos hablando de 32 menores que lo que tienen es, están en centros destinados al cumplimiento de medidas de convivencia en grupo educativo. En el caso de los menores infractores o con infracciones más graves, están los centros de reforma, como por ejemplo el Zambrana, en este caso que van por derivación judicial y tienen otra serie de medidas. El objetivo que se persigue en estos primeros pisos es precisamente que los jóvenes, que los menores puedan volver a su vida con toda la normalidad, puedan volver a reintegrarse con toda la normalidad dentro de su vida. Respecto al tema de los pisos turísticos, en este caso en el Ayuntamiento del Burgo de Osma, hay que señalar que hay un borrador de decreto que se pretende que tenga el mayor consenso y que en este momento está en fase de consultas. El Ayuntamiento del Burgo de Osma tiene competencias como el resto de los municipios para regular, bien vía plan general o por la ordenanza, el establecimiento de los pisos en su municipio, restringiendo su instalación en uno u otro barrio o lugar o en una u otra planta de los edificios. Continuamos ahora con Carlos Gil, de La Opinión. Buenos días, Zamora. Hola, buenos días, Isabel. Y yo le quería preguntar respecto al tema de los pisos de los menores, si tiene alguna denuncia por parte de algún cuidador, porque parece que en Extremadura sí había denuncias y no se sabía qué había pasado con ellas. ¿A ustedes les ha llegado alguna? Y luego, respecto a toda la polémica que se está levantando con el tema de las residencias de Madrid durante el COVID, le quería preguntar si hicieron bien las cosas en Castilla y León y si ahora mismo, por lo que sabemos, hubiera cambiado algo. ¿Qué se hizo mal? Muchas gracias. A ver, respecto al tema de los pisos, me va a permitir decirle que estamos hablando de menores y que no vamos a dar más información precisamente porque estamos hablando de menores. Se explica el modelo general que tenemos, pero no podemos ni debemos dar más información sobre los menores. Respecto a las residencias durante la COVID-19, pues yo le aseguro, yo le garantizo que fueron unos momentos duros, unos momentos muy difíciles que afectaron a las residencias y que afectaron a toda la sociedad. Y que en esos momentos se actuaba según se iban conociendo o según se iba teniendo información referente, en este caso, a la COVID. Y también no se nos tiene que olvidar que había un mando único, que era el Gobierno de España, y se iba actuando también conforme a diferentes medidas que nos iban trasladando desde el Gobierno de España. En Castilla y León se actuó, como en el resto de comunidades, lo mejor que pudimos, como le digo, con el conocimiento que iba habiendo y con los medios que se iban disponiendo día a día. Pues vamos a terminar este turno en León con Carlos Domínguez. Y León, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días. Una única pregunta a propósito de las reacciones que sobre todo esta semana se han ido produciendo en León de los convocantes, los 4 sindicatos convocantes de la protesta en favor de un
plan de desarrollo especial para la provincia de León por su situación económica, social, etcétera. Manifestación que se celebró ya va a hacer casi un mes, el pasado 16 de febrero, y reacciones de los sindicatos, de los convocantes, lamentando hasta el momento no tener ninguna respuesta, en este caso institucional en general, en lo que concierne a la Junta de Castilla y León. No se han puesto, dicen, en contacto con ellos para ni siquiera tener una valoración de la repercusión de esa protesta, ni tampoco una coordinación de las inversiones y las políticas que desde la Junta se pueden hacer para revertir la situación de la provincia de León. Yo no sé si en el ámbito del Consejo de Gobierno se ha hablado desde hace un mes acá, desde la protesta, de esa repercusión social que tuvo en las calles, o si se ha valorado o, por el contrario, se descarta hacer lo que los sindicatos reclaman, que es tener un contacto oficial con el Gobierno autonómico para hablar precisamente de esas posibles medidas que se puedan poner en marcha. Si se ha hablado, saber en qué términos, si se ha buscado la manera de entrar en contacto con los convocantes de esa protesta, también saber cuándo se podría realizar, o si, como pregunto, no se va en principio a tener esa relación institucional que se reclama. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero trasladar el respeto siempre desde este Gobierno a todas las personas que se manifiestan, porque ellas lo hacen pensando que sus reivindicaciones son justas independientemente de qué entidad, de qué partido o de qué sindicato convoque una manifestación. Por lo tanto, trasladar el total respeto a las personas que se manifiestan. El compromiso de la Junta, en este caso, con León, con la provincia de León, con Castilla y León, con sus 9 provincias, es inequívoco y así lo demuestran las diferentes iniciativas que hay, las inversiones que se están poniendo en marcha, esa apuesta industrial, especialmente en el caso de los polígonos industriales, por ejemplo, de Villadangos, y hoy mismo en el Consejo de Gobierno aprobábamos solicitar al Gobierno de la Nación, en este caso, que frente a otras provincias en España que se postulan, que se tenga en cuenta a León para ese nuevo centro que se quiere poner en marcha, ese nuevo centro de ciberseguridad. Lo que le puedo garantizar es que desde el Gobierno escuchamos las demandas de los ciudadanos, escuchamos las demandas que nos hacen las personas independientemente de las vías por las que nos las trasladen, y que el objetivo que tenemos y por el que trabajamos es el de seguir mejorando la vida de las personas de Castilla y León, de las 9 provincias, y el de seguir generando oportunidades en esta tierra, con más inversiones, con más servicios y defendiendo siempre lo que es mejor para Castilla y León. Europa Press. Sí, perdón, 2 cuestiones que se me han pasado. Por un lado, el sábado hay una gran manifestación convocada en Valladolid por la sanidad pública. No sé qué puede decir la Junta a esos ciudadanos que piden más recursos y reducir las listas de espera y más servicios. Y, por otro lado, retomando la pregunta de mi compañera Bisi, sobre el pago de las costas de la sentencia sobre comisiones, ayer el PSOE pidió que fuera el Ejecutivo quien lo pagara, los miembros del Ejecutivo quien lo pagaran de su bolsillo. No sé cómo piensan llevar a cabo este pago, porque entiendo que al sindicato no hay que pagarle ya el 1 millón y pico de euros, ¿no? Ya se abonó con la subvención de finales de 2024. Perdón. A ver, respecto a la manifestación de este fin de semana, lo mismo que estaba diciendo. Por supuesto, respetar a las personas que se manifiestan en Castilla y León, respetar sus demandas, las de las personas. Yo quiero destacar en este caso en el tema de la manifestación de la sanidad, que nosotros escuchamos a todos, también a las personas que participan o que opinan en el barómetro sanitario, a los usuarios
de ese sistema. Me parece que el barómetro sanitario no es sospechoso, lo realiza el Ministerio de Sanidad en este caso y sitúa a Castilla y León como la segunda comunidad mejor valorada por los usuarios del sistema. A partir de ahí, nosotros vamos a seguir escuchando a las personas, vamos a seguir trabajando por mejorar la sanidad, por mejorar, en este caso, nuestros servicios y todo el respeto a las personas que se manifiesten el sábado por lo que creen, más allá de lo que en un momento dado pueda plantear el Partido Socialista. Respecto a las afirmaciones que ayer hizo alguna procuradora del Partido Socialista en las Cortes, como le digo, no entramos, somos respetuosos con lo que se habla en las Cortes, no entramos a valorar lo que allí se debate. La sentencia se está estudiando en profundidad por parte de los servicios jurídicos. Como le decía, nos han recomendado en principio no recurrir y se valorarán las actuaciones que haya que realizar al respecto. Pero el año pasado ya se pagó esa subvención. Preguntar si con la convocatoria del debate de política general ya se retrasa o no se va a desarrollar la reunión que estaba prevista entre el presidente de la Junta y el secretario general del PSOE. No sé si tienen previsto que esta reunión sí que se va a celebrar, si hay una fecha, si están trabajando en una fecha. Sí, una vez que pase el debate de política general, el presidente llamará a los representantes de los diferentes partidos políticos y se reunirá con ellos. Sí. De los representantes, sí, de los diferentes partidos políticos. Sí, hola, buenos días. Sobre los centros de menores no tutelados, parece que el Gobierno está ultimando un decreto para mejorar la atención de estos centros. La idea es que no haya 17 modelos distintos y, bueno, buscar unos estándares mínimos, límites de plazas, números de profesionales. No sé si conocían este documento y, bueno, no sé si podría modificar o cambiar algo respecto a lo que está establecido aquí en Castilla y León. Gracias. Bueno, en primer lugar, no conocemos el decreto que está planteando el Gobierno. Eso es lo primero que hay que decir. Se estaba trabajando, como así es mandato de la LOPIBI, de la Ley de Infancia, entre las comunidades y el Gobierno en este caso, en unos estándares de cobertura, calidad, accesibilidad en acogimiento residencial. En eso se llevaba mucho tiempo trabajando en un documento. A partir de ahí, el Gobierno está planteando un decreto que nosotros esperamos que no contemple una invasión competencial de las competencias de las comunidades autónomas, algo a lo que está muy acostumbrado este Gobierno. Por un lado, cede sus propias competencias a sus socios separatistas y, por otro lado, se plantea la invasión competencial de las comunidades autónomas. Entonces, esperamos que en el documento que está preparando el Gobierno no haya una invasión de las competencias, en este caso las competencias de menores son de las comunidades autónomas. Yo, respecto al debate de política general, ha dicho que el presidente de la comunidad ha intentado hablar con el secretario del PSOE. No sé si lo ha conseguido o no, y si o ha sido usted a través la que ha tenido que comunicarles. No, el presidente lo ha llamado, no ha conseguido contactar con el secretario general del Partido Socialista en este caso, y yo he llamado al número 2 para informarle precisamente lo que se había acordado en el Consejo de Gobierno de esta mañana. Y respecto a las residencias, aunque hubiera un mando único, sí que hubo comunidades, como en el caso de Madrid, que sí que se dio la orden de no trasladar a los mayores que estaban en residencias a hospitales cuando estaban con COVID, cosa que aquí en Castilla y León no sucedió, ¿no? Supongo que había modelos diferentes de aplicación independientemente del mando único. Aquí atendimos a todos, atendimos donde lo necesitaban, en residencia o en hospital, y atendimos con los medios que se tenían y con la información que se tenía en ese momento. Ahí están los diferentes informes que han surgido posteriormente y se hizo lo que se iba conociendo
los medios que se iban teniendo en cada momento. Pero aquí en Castilla y León atendimos a todas las personas. ¿Alguna cuestión más? Gracias.